Este es el comienzo de un viaje a lo más profundo del planeta. En este primer episodio, nos sumergiremos en un mundo que pocos conocen. Las regiones más frías, oscuras y extremas del océano. Un lugar donde la luz solar no llega, la presión aplasta y la vida, aún así, se las ingenia para existir. Exploraremos cómo criaturas increíbles han logrado adaptarse a estas condiciones imposibles, desde bacterias que viven en fuentes hidrotermales hasta animales que se alimentan de los restos de gigantes marinos. Pero hoy iremos aún más lejos. Descenderemos hasta el punto más profundo de la Tierra, donde el fondo del Océano Pacífico se desploma en una grieta insondable. Allí nos esperan criaturas sin rostro, campos de microbios alienígenas y formas de vida que desafían todo lo que creíamos saber. Bienvenidos a la Fosa de las Marianas. El abismo nos espera. La Fosa de las Marianas es una gigantesca hendidura en el lecho marino del Pacífico Occidental, en forma de media luna. Se extiende por más de 2.500 kilómetros y alcanza los 11.033 metros de profundidad en su punto más bajo. El abismo Challenger, el lugar más profundo conocido de la Tierra. Esta estructura es resultado del fenómeno geológico llamado subducción, donde una placa tectónica se desliza bajo otra. En este caso, la placa del Pacífico se hunde bajo la placa de las Marianas, provocando la enorme grieta. El magma ascendente de esta actividad también formó las Islas Marianas cercanas. En la zona más profunda de esta fosa se encuentra el dominio Hadal, nombrado así por Hades, el inframundo en la mitología griega. Es un lugar con condiciones extremas: oscuridad total, temperaturas cercanas al punto de congelación, agua ácida, escasez de alimentos y presiones aplastantes. Durante siglos se pensó que era un entorno inhabitable, un lugar sin vida, más allá del alcance humano. Pero eso empezó a cambiar en el siglo XIX. En 1875, el barco británico HMS Challenger llevó a cabo una de las primeras exploraciones profundas del océano. Al medir la profundidad con una cuerda, se dieron cuenta de que no era lo bastante larga para alcanzar el fondo. Habían encontrado algo inesperado, una fosa abismal. Este hallazgo atrajo la atención de exploradores, decididos a descubrir qué se escondía en esas profundidades. Fue en 1960 cuando dos hombres, Jacques Piccard y el teniente Don Walsh, descendieron por primera vez al fondo del abismo Challenger. Lo hicieron a bordo del Trieste, un pequeño batiscafo diseñado para soportar presiones extremas. El viaje duró 5 horas y no estuvo libre de complicaciones. Una ventana se agrietó por la presión, reduciendo su tiempo en el fondo a apenas 20 minutos. Aún así, lo que encontraron sorprendió al mundo científico. Vida, crustáceos pálidos, peces planos y un lodo oscuro cubriendo el fondo marino. Piccard lo relató con emoción. En ese instante se respondió una pregunta que los biólogos llevaban décadas haciéndose. ¿Puede existir vida en las profundidades más extremas del océano? Sí, puede. Décadas más tarde, en 2012, el cineasta James Cameron repitió la hazaña con su sumergible Deep Sea Challenger. A casi 11.000 metros de profundidad, encontró alfombras de bacterias que sobreviven alimentándose de compuestos químicos generados por rocas alteradas. En este mundo sin luz, las bacterias realizan quimiosíntesis, una forma de generar energía que permite la supervivencia de organismos más complejos, como si fuera una versión profunda de la fotosíntesis. En 1996, el sumergible japonés Kaiko logró un descenso no tripulado hasta los 10.897 metros.
Su misión era recolectar muestras de las bacterias que Picard y Walsh habían visto décadas antes. Se descubrió que muchas de estas especies eran barófilas, es decir, dependientes de la alta presión para vivir. Pero eso no fue todo. En 1998, Kaiko volvió al abismo y halló una criatura mucho más compleja, el Irondelea gigas, un anfípodo gigante. El hallazgo fue desconcertante. A tales profundidades, el carbonato de calcio que forma los caparazones marinos suele disolverse, lo que hace difícil la supervivencia de criaturas con exoesqueleto. Sin embargo, esta especie sobrevivía intacta. Se descubrió que usaba una protección basada en aluminio, extraído del lodo marino mediante procesos químicos dentro de su cuerpo. Además, estos anfípodos cumplen un rol ecológico clave como detrívoros. Descomponen materia orgánica, incluso madera. Exploraciones más recientes han revelado otras criaturas extrañas en la fosa de las Marianas. Una de las más abundantes es el pepino de mar, especialmente el cerdo marino, con tentáculos que usa para buscar comida en el fango. Algunos científicos creen que el pez que vio Picard podría haber sido uno de estos animales, ya que se duda que los peces puedan sobrevivir a presiones que disuelven sus huesos. El pez más profundo registrado hasta ahora vive a unos 8.000 metros, 2 kilómetros por encima del abismo Challenger. Se trata del caracol marino de las Marianas, Pseudoliparis swireyi, descubierto en 2014 y nombrado en honor a un oficial del HMS Challenger. Pero aún hay más. Organismos de una sola célula como los xenofióforos, que pueden alcanzar los 20 centímetros. Ascidias depredadoras que cazan desde las paredes del cañón. O peces con cuerpos transparentes, que usan bioluminiscencia para camuflarse. Estos seres, aunque poco observados, nos recuerdan que la vida siempre encuentra formas de adaptarse, incluso en los entornos más hostiles del planeta. A pesar de todo lo que se ha explorado, la fosa de las Marianas sigue siendo un misterio casi intacto. Muchas especies aún están por descubrir y podrían ayudarnos a entender cómo se originó la vida, o a desarrollar nuevas aplicaciones médicas y tecnológicas. Pero incluso los lugares más profundos no están a salvo de la acción humana. Ya se ha encontrado plástico en este rincón remoto del planeta. ¿Y si desaparecen especies esenciales antes de que las conozcamos?